Capítulo 11. Hablando claro. Cuanto más tiempo vivía en Birtwich, más orgulloso y feliz me sentía de tener un lugar así. Nuestro Señor y Nuestra Señora eran respetados y queridos por todos los que los conocían. Eran buenos y amables con todos y con todo, no solo con los hombres y las mujeres, sino con los caballos y los asnos, los perros y los gatos, el ganado y los pájaros. No había criatura oprimida o maltratada que no tuviera un amigo en ellos. Y sus criados adoptaban el mismo tono. Si alguno de los niños del pueblo era conocido por tratar cruelmente a alguna criatura, pronto se enteraba de ello en la mansión. El terrateniente y el granjero Gray habían trabajado juntos, según decían, durante más de 20 años para conseguir que se suprimieran las riendas de los caballos de los carros. Y en nuestras zonas rara vez se veían, pero a veces, si la señora se encontraba con un caballo muy cargado, con la cabeza levantada, detenía el carruaje y se bajaba, y razonaba con el conductor con su dulce y seria voz y trataba de hacerle ver lo estúpido y cruel que era. Creo que ningún hombre podía resistirse a Nuestra Señora. Ojalá todas las damas fueran como ella. También nuestro amo solía ponerse muy pesado a veces. Recuerdo que una mañana me estaba montando en dirección a casa, cuando vimos a un hombre poderoso que se dirigía hacia nosotros en un hermoso pony alazán de patas delgadas y una cabeza y una cara de alta sensibilidad. Justo cuando llegó a las puertas del parque, el animalito se volvió hacia ellos. El hombre, sin mediar palabra ni advertencia, le tiró de la cabeza con tal fuerza y brusquedad que casi lo arrojó sobre sus patas. Recuperándose, seguía adelante cuando empezó a azotarlo furiosamente. El pony se lanzó hacia adelante, pero la fuerte y pesada mano retuvo a la bonita criatura con una fuerza casi suficiente para romperle la mandíbula, mientras el látigo seguía cortándolo. Fue un espectáculo espantoso para mí, pues sabía el dolor terrible que le producía a esa delicada boquita. Pero el amo me dio la orden y nos levantamos con él en un segundo. «Sawyer», gritó con voz severa, «¿es ese pony de carne y hueso?» «De carne y hueso y de temperamento», dijo. «Es demasiado aficionado a su propia voluntad y eso no me conviene». Hablaba como si estuviera en una fuerte pasión. Era un conductor que había ido a menudo al parque por negocios. «¿Y cree usted», dijo el maestro con severidad, «que un tratamiento como este le hará aficionado a su voluntad?» No tenía por qué hacer ese giro. Su camino era recto, dijo el hombre con aspereza. «Usted ha conducido a menudo ese pony hasta mi casa», dijo el amo. «Eso solo demuestra la memoria y la inteligencia de la criatura. ¿Cómo sabía que usted no iba a volver allí? Pero eso tiene poco que ver. Debo decir, señor Sawyer, que nunca me ha tocado presenciar un trato más cruel y brutal hacia un pequeño pony. Y al ceder a tal pasión, daña usted su propio carácter tanto o más que a su caballo. Y recuerde que todos tendremos que ser juzgados según nuestras obras, ya sean hacia el hombre o hacia la bestia». El amo me llevó a casa lentamente y pude notar por su voz cómo le había dolido el asunto.
Era tan libre de hablar a los caballeros de su propio rango como a los que estaban por debajo de él. Pues otro día, cuando salimos, nos encontramos con un capitán, Langley, amigo de nuestro amo. Conducía una espléndida pareja de grises en una especie de escapada. Después de una pequeña conversación, el capitán dijo: ¿Qué piensa usted de mi nuevo equipo, señor Douglas? Usted es el juez de los caballos en estas partes y me gustaría su opinión. El señor me hizo retroceder un poco para poder verlos bien. Son un par extraordinariamente hermoso, dijo. Y si son tan buenos como parecen, estoy seguro de que no hay que desear nada mejor. Pero veo que todavía se aferra a ese plan suyo para preocupar a sus caballos y disminuir su fuerza. ¿A qué te refieres?, dijo el otro. ¿A las riendas que llevan? Sé que es una afición suya. Pues bien, el hecho es que me gusta ver a mis caballos con la cabeza levantada. A mí también, dijo el maestro, como a cualquier hombre, pero no me gusta verlos sostenidos. Eso le quita todo el brillo. Ahora bien, usted es militar, Langley, y sin duda le gusta ver a su regimiento lucir bien en el desfile, cabezas arriba y todo eso. Pero no tendría mucho crédito por su ejercicio si todos sus hombres tuvieran sus cabezas atadas a un tablero. Puede que no sea muy perjudicial en el desfile, excepto para preocuparlos y fatigarlos. Pero ¿cómo sería en una carga de bayoneta contra el enemigo cuando quieren el uso libre de cada músculo y toda su fuerza lanzada hacia adelante? No daría mucho por su posibilidad de victoria. Y lo mismo ocurre con los caballos. Si se les inquieta y preocupa su temperamento y se disminuye su fuerza, no se les deja echar su peso contra su trabajo, y así tienen que hacer demasiado con sus articulaciones y músculos, y por supuesto eso los desgasta más rápido. Podéis estar seguros de que los caballos fueron concebidos para tener la cabeza libre, tan libre como la de los hombres. Y si pudiéramos actuar un poco más de acuerdo con el sentido común y bastante menos de acuerdo con la moda, encontraríamos que muchas cosas funcionan más fácilmente. Además, sabéis tan bien como yo que si un caballo da un paso en falso, tiene muchas menos posibilidades de recuperarse si su cabeza y su cuello están sujetos hacia atrás. Y ahora, dijo el maestro riendo, le he dado a mi afición un buen trote. ¿No puede decidirse a tomarlo también, capitán? Su ejemplo serviría de mucho. Creo que tiene usted razón en teoría, dijo el otro, y es un golpe bastante duro lo de los soldados. Pero bueno, lo pensaré. Y así se separaron. Capítulo 12. Un día tormentoso. Un día, a finales del otoño, mi amo tenía que hacer un largo viaje de negocios. Me pusieron en el carruaje de los perros y John fue con su amo. Siempre me gustaba ir en el carro de los perros, pues era muy ligero y las altas ruedas corrían muy agradablemente. Había llovido mucho y ahora el viento era muy fuerte y hacía volar las hojas secas por el camino en forma de lluvia. Avanzamos alegremente hasta llegar a la barra de peaje y al bajo puente de madera.
Las orillas del río eran bastante altas y el puente, en lugar de elevarse, cruzaba justo a nivel, de modo que en el centro, si el río estaba lleno, el agua casi llegaba hasta la madera y los tablones. Pero como había buenas barandillas a cada lado, a la gente no le importaba. El hombre de la puerta dijo que el río crecía rápidamente y que temía que fuera una mala noche. Muchos de los prados estaban bajo el agua y en una parte baja del camino el agua me llegaba a la mitad de las rodillas. El fondo era bueno y el amo conducía suavemente, así que no importaba. Cuando llegamos a la ciudad, por supuesto que tuve un buen cebo, pero como los asuntos del amo le ocupaban mucho tiempo, no partimos para casa hasta bastante tarde. El viento era entonces mucho más fuerte, y oí que el amo le decía a John que nunca había salido con semejante tormenta. Y así lo pensé, mientras íbamos por las faldas de un bosque donde las grandes ramas se balanceaban como ramitas, y el ruido de las brisas era terrible. «Me gustaría que estuviéramos bien fuera de este bosque», dijo mi amo. «Sí, señor», dijo John. «Sería bastante incómodo que una de esas ramas nos cayera encima». Apenas había dicho estas palabras cuando se oyó un gemido, un crujido y un sonido de rotura, y rompiendo se desplomó entre los otros árboles un roble, arrancado de raíz, que cayó justo en el camino delante de nosotros. Jamás diré que no me asusté, pero lo hice. Me detuve y creo que temblé. Por supuesto, no me di la vuelta ni salí corriendo. No fui educado para eso. John saltó y en un momento estuvo a mi lado. «Eso fue un golpe muy cercano», dijo mi amo. «¿Qué hay que hacer ahora?» «Bueno, señor, no podemos pasar por encima de ese árbol, ni aún rodearlo. No habrá más remedio que volver a los 4 cruces. Y eso serán unas buenas 6 millas antes de llegar de nuevo al puente de madera. Nos hará llegar tarde, pero el caballo está fresco». Así que volvimos y dimos la vuelta por los cruces. Pero cuando llegamos al puente ya estaba casi oscuro. Pudimos ver que el agua estaba por encima de la mitad del mismo. Pero como eso ocurría a veces cuando las inundaciones estaban fuera, el amo no se detuvo. Íbamos a buen ritmo, pero en el momento en que mis pies tocaron la primera parte del puente, sentí que algo iba mal. No me atreví a avanzar y me detuve en seco. «Sigue, azabache», dijo mi amo, y me dio un toque con el látigo. Pero no me atreví a moverme. Me dio un corte brusco. Salté, pero no me atreví a seguir adelante. «Algo va mal, señor», dijo John, y saltó del carro de los perros y se acercó a mi cabeza y miró a su alrededor. Intentó llevarme hacia adelante. «Vamos, azabache, ¿qué te pasa?» Por supuesto que no podía decírselo, pero sabía muy bien que el puente no era seguro. En ese momento, el hombre del peaje del otro lado salió corriendo de la casa lanzando una antorcha como un loco. «¡Hoy, hoy! ¡Alto, alto!», gritó. «¿Qué pasa?», gritó mi amo. «El puente está roto por la mitad y la parte de él se ha llevado por delante. Si seguís,
adelante os meteréis en el río. Gracias a Dios, dijo mi amo. Azabache, dijo John, y tomó la brida y me hizo girar suavemente hacia el camino de la derecha al lado del río. El sol se había puesto ya. El viento parecía haberse calmado después de aquella furiosa ráfaga que arrancó el árbol. El cielo estaba cada vez más oscuro, cada vez más tranquilo. Yo trotaba tranquilamente. Las ruedas apenas hacían ruido en el suave camino. Durante un buen rato, ni el amo ni John hablaron. Y luego el amo comenzó a hablar con voz seria. No pude entender mucho de lo que decían, pero descubrí que pensaban que si yo hubiera seguido como el amo quería, lo más probable es que el puente hubiera cedido bajo nosotros, y que caballo, carruaje, amo y hombre hubieran caído al río. Y como la corriente era muy fuerte y no había luz ni ayuda a mano, era más que probable que todos nos hubiéramos ahogado. El amo dijo que Dios había dado a los hombres la razón con la que podían averiguar las cosas por sí mismos, pero que había dado a los animales un conocimiento que no dependía de la razón, y que era mucho más rápido y perfecto en su camino, y por el que a menudo habían salvado la vida de los hombres. John tenía muchas historias que contar sobre perros y caballos, y las cosas maravillosas que habían hecho. Pensaba que la gente no valoraba a sus animales lo suficiente, ni se hacía amiga de ellos como debería hacerlo. Estoy seguro de que él se hace amigo de ellos, y es que alguna vez un hombre lo hizo. Por fin llegamos a las puertas del parque y encontramos al jardinero esperándonos. Nos dijo que la señora había estado muy preocupada desde el anochecer, temiendo que hubiera ocurrido algún accidente, y que había enviado a James a lomos de Justice, el mazorca ruano, hacia el puente de madera para que investigara sobre nosotros. Vimos una luz en la puerta del vestíbulo y en las ventanas superiores, y cuando subimos, la señora salió corriendo diciendo: «Estás realmente a salvo, cariño. He estado muy preocupada, imaginando toda clase de cosas. ¿No has tenido ningún accidente?» «No, querida, pero si tu azabache no hubiera sido más sabio que nosotros, todos habríamos sido arrastrados por el río en el puente de madera». No oí nada más, ya que entraron en la casa, y John me llevó al establo. ¡Oh, qué buena cena me dio aquella noche! Un buen puré de salvado y algunas judías machacadas con mi avena, y una cama de paja tan gruesa, y me alegré de ello, pues estaba cansado. Capítulo 13. La marca del diablo. Un día en que John y yo habíamos salido por un asunto de nuestro amo y regresábamos suavemente por el camino largo y recto, vimos a cierta distancia a un muchacho que trataba de hacer saltar a un pony por encima de una cerca. El pony no quiso dar el salto y el muchacho le cortó con el látigo, pero solo se apartó por un lado. Lo azotó de nuevo, pero el pony se apartó por el otro lado. Entonces el muchacho se bajó y le dio una fuerte paliza y lo golpeó en la cabeza. Luego se levantó de nuevo y trató de hacerle saltar la cerca, pateándolo todo el tiempo vergonzosamente. Pero aún así, el pony se negó. Cuando ya estábamos casi en el lugar, el pony bajó la cabeza y levantó los talones,
y envió al muchacho limpiamente hacia un ancho seto de mimbre, y con la rienda colgando de la cabeza, se fue a casa a todo galope. John se rió a carcajadas. «Se lo merece», dijo. «¡Oh, oh, oh!», gritó el muchacho mientras se arrastraba entre las espinas. «¡Ven a ayudarme a salir!». John le respondió: «Creo que estás en el lugar correcto, y tal vez un pequeño rasguño te enseñará a no saltar un pony sobre una cerca que es demasiado alta para él». Y así, con eso, John se fue. «Puede ser», se dijo a sí mismo, «que ese joven sea tan mentiroso como cruel. Iremos a casa del granjero Busby, azabache, y luego, si alguien quiere saber, tú y yo podemos decírselo, ya ves». Así que nos desviamos a la derecha y pronto llegamos al patio de la cuadra y a la vista de la casa. El granjero se apresuraba a salir a la calle y su mujer estaba de pie en la puerta con aspecto muy asustado. «¿Has visto a mi hijo?», dijo el señor Busby cuando nos acercamos. «Salió hace una hora en mi pony negro y la criatura acaba de volver sin jinete». «Creo, señor», dijo John, «que es mejor que esté sin jinete, a menos que se le pueda montar bien». «¿Qué quieres decir?», dijo el granjero. «Bueno, señor, vi a su hijo azotando y pateando y golpeando vergonzosamente a ese pequeño y buen pony, porque no quería saltar una cerca que era demasiado alta para él. El pony se comportó bien, señor, y no mostró ningún vicio, pero al final levantó los talones y volcó al joven caballero en el seto de espinas. Quiso que le ayudara a salir, pero espero que me disculpe, señor, no me sentí inclinado a hacerlo. No se ha roto ningún hueso, señor. Solo se habrá hecho algunos rasguños. Amo a los caballos y me enoja verlos maltratados. Es un mal plan agravar a un animal hasta que use sus talones. La primera vez no siempre es la última». Durante ese tiempo, la madre comenzó a llorar. «Oh, mi pobre Bill, debo ir a buscarlo, debe estar herido». «Será mejor que entres en la casa, esposa», dijo el granjero. «Bill necesita una lección sobre esto y yo debo encargarme de que la reciba. No es la primera vez ni la segunda que maltrata a ese pony, y lo detendré. Te estoy muy agradecido, John. Buenas noches». Así que nos fuimos, John riéndose todo el camino a casa, y luego se lo contó a Jane, que se rió y dijo: «Se lo merece. Conocí a ese muchacho en la escuela. Se daba grandes aires por ser hijo de un granjero. Solía pavonearse e intimidar a los niños pequeños. Por supuesto, los mayores no aceptábamos ninguna de esas tonterías, y le hacíamos saber que en la escuela y en el patio de recreo, los hijos de los granjeros y los hijos de los trabajadores eran todos iguales. Recuerdo muy bien que un día, justo antes de la escuela de la tarde, lo encontré en el ventanal cazando moscas y arrancándoles las alas. No me vio y le di un golpe en las orejas que lo dejó tirado en el suelo. Por muy enfadado que estuviera, casi me asusté, pues rugía y bramaba de tal manera. Los chicos entraron corriendo desde el patio y el maestro corrió desde el camino para ver a quién asesinaban. Por supuesto, dije de inmediato lo que había hecho y por qué. Luego le mostré al maestro las pobres moscas, algunas aplastadas y otras arrastrándose indefensas, y les mostré las alas en el alféizar de la ventana. Nunca le había visto tan enfadado, pero como Bill seguía aullando y gimiendo como el cobarde que era,
no le dio más castigos de ese tipo, sino que lo sentó en un taburete durante el resto de la tarde y le dijo que no debía salir a jugar durante esa semana. Luego habló a todos los chicos muy seriamente sobre la crueldad y dijo lo duro y cobarde que era hacer daño a los débiles y a los indefensos. Pero lo que se me quedó grabado fue lo siguiente. Dijo que la crueldad era la marca propia del diablo y que si veíamos a alguien que se complaciera en la crueldad, podemos saber a quién pertenecía, pues el diablo era un asesino desde el principio y un atormentador hasta el final. Por otro lado, si veíamos a personas que amaban a su prójimo y eran bondadosas con los hombres y las bestias, podíamos saber que esa era la marca de Dios, porque Dios es amor. Tu maestro nunca te enseñó una cosa más verdadera, dijo John. No hay religión sin amor, y la gente puede hablar todo lo que quiera sobre su religión, pero si no les enseña a ser buenos y amables con el hombre y la bestia, todo es una farsa, James, y no se mantendrá cuando las cosas lleguen a ser vueltas del revés y puestas por lo que son. Capítulo 14. James Howard. Una mañana de principios de diciembre, John acababa de llevarme a mi boj después de mi ejercicio diario y me estaba atando el paño, y James venía de la cámara de maíz con un poco de avena. Cuando el amo entró en el establo, parecía bastante serio y llevaba una carta abierta en la mano. John cerró la puerta de mi caja, se tocó la gorra y esperó órdenes. «Buenos días, John», dijo el amo. «Quiero saber si tienes alguna queja que hacer de Jane». «¿Queja, señor?» «No, señor». «¿Es laborioso en su trabajo y respetuoso con usted?» «Sí, señor, siempre». ¿Nunca encuentras que descuide su trabajo cuando le das la espalda? Nunca, señor. Eso está bien, pero debo formular otra pregunta. ¿No tiene usted motivo para sospechar que cuando sale con los caballos a ejercitarlos o a llevar un recado, se para hablar con sus conocidos o entra a las casas donde no tiene nada que hacer dejando los caballos fuera? No, señor, desde luego que no. Y si alguien ha estado diciendo eso de Jane, no lo creo. Y no pienso creerlo a menos que me lo demuestren con claridad ante testigos. No me corresponde a mí decir quién ha estado tratando de quitarle el prestigio a Jane. Pero sí diré esto, señor, que nunca he tenido en este establo un joven más firme, más agradable, más honrado y más inteligente. Puedo confiar en su palabra y puedo confiar en su trabajo. Es gentil e inteligente con los caballos y preferiría tenerlos a cargo con él que con la mitad de los jóvenes que conozco con sombreros de encaje y libreas. ¿Y quien quiera un carácter de James Howard?, dijo John con un decidido movimiento de cabeza, que venga a John Manley. El amo permaneció todo ese tiempo muy atento, pero cuando John terminó su discurso, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, y mirando amablemente a James, que durante todo este tiempo había permanecido inmóvil en la puerta, dijo: «James, muchacho, deja la avena y ven aquí. Me alegra mucho comprobar que la opinión de John sobre tu carácter coincide tan exactamente con la mía. John es un hombre precavido», dijo con una sonrisa divertida, «y no siempre es fácil conocer su opinión sobre la gente. Así que pensé que si me iba por las ramas por este lado, los pájaros saldrían volando y yo me enteraría rápidamente
de lo que quería saber. Así que ahora entraremos en materia. Tengo una carta de mi cuñado, Sir Clifford William, de Clifford Hall. Quiere que le encuentre un mozo joven, de cuadra, de confianza, de unos 20 o 21 años, que conozca su negocio. Su viejo cochero, que ha vivido con él 30 años, se está debilitando y quiere que un hombre trabaje con él y se adapte a sus costumbres, que pueda, cuando el viejo se jubile, ocupar su lugar. Tendría 18 chelines a la semana al principio, un traje de caballerizo, un traje de conductor, un dormitorio sobre la cochera y un muchacho a su cargo. Sir Clifford es un buen amo, y si pudieras conseguir el puesto, sería un buen comienzo para ti. No quiero separarme de ti, y si nos dejaras, sé que John perdería su mano derecha. ¿Cuántos años tienes, Jane?, dijo el amo. 19 el próximo mes de mayo, señor. ¡Qué joven! ¿Te parece, John? Bueno, señor, es joven, pero es firme como un hombre y es fuerte y bien crecido. Y aunque no ha tenido mucha experiencia en la conducción, tiene una mano firme y ligera, y un ojo rápido, y es muy cuidadoso, y estoy bastante seguro de que ningún caballo suyo se arruinará por falta de tener sus pies y sus herraduras cuidadas. Tu palabra será la que más alcance tenga, John, dijo el maestro, pues Sir Clifford añade en una postdata: si pudiera encontrar un hombre entrenado por tu John, me gustaría más que cualquier otro. Así que Jane, muchacho, piénsalo bien, habla con tu madre a la hora de la cena y luego hazme saber lo que deseas. Pocos días después de esta conversación, se decidió que Jane iría a Clifford Hall, dentro de un mes o 6 semanas, según le conviniera a su amo, y mientras tanto debía adquirir toda la práctica de conducción que se le pudiera dar. Nunca había visto que el carruaje saliera tan a menudo. Cuando la señora no salía, el señor se conducía a sí mismo en la carroza de 2 ruedas. Pero ahora, tanto si se trataba del señor como de las señoritas o solo de un recado, Ginger y yo subíamos al carruaje y James nos conducía. Al principio, John iba con él en la cabina, diciéndole esto y aquello, y después James conducía solo. Era maravilloso la cantidad de lugares a los que iba el señor en la ciudad el sábado, y en las extrañas calles por las que nos llevaban. No dejaba de ir a la estación de ferrocarril justo cuando llegaba el tren, y los taxis y los carros, las carretas y los ómnibus trataban de pasar todos juntos por el puente. Aquel puente requería buenos caballos y buenos conductores cuando sonaba la campana del ferrocarril, porque era estrecho y había una curva muy pronunciada hasta la estación, donde no habría sido nada difícil que la gente chocara entre sí si no estaba pendiente y se mantenía alerta. Capítulo 15. El viejo Ostler. Después de esto, mi amo y mi ama decidieron hacer una visita a unos amigos que vivían a unas 46 millas de nuestra casa, y James debía conducirlos. El primer día recorrimos 32 millas. Había algunas colinas largas y pesadas, pero James condujo con tanto cuidado y consideración que no nos molestó en absoluto. Nunca se olvidó de poner la resistencia cuando bajábamos, ni de quitarla en el lugar adecuado. Mantenía nuestros pies en la parte más suave del camino, y si la subida era muy larga, ponía las ruedas del carruaje un poco al otro lado del camino para no retroceder y nos daba un respiro.
Todas estas pequeñas cosas ayudan mucho a un caballo, sobre todo si reciben palabras amables a cambio. Nos detuvimos 1 o 2 veces en el camino y justo cuando el sol se ponía, llegamos al pueblo donde íbamos a pasar la noche. Nos detuvimos en el hotel principal, que estaba en la plaza del mercado. Era muy grande. Pasamos por debajo de un arco y entramos en un largo patio, en cuyo extremo se encontraban los establos y las cocheras. 2 mozos de cuadra vinieron a llevarnos. El jefe de los cocheros era un hombrecillo agradable y activo, con una pierna torcida y un chaleco amarillo a rayas. Nunca había visto a un hombre desabrochar los arneses con tanta rapidez como él. Y con una palmada y una buena palabra me condujo a un largo establo, con 6 u 8 cuadras y 2 o 3 caballos. El otro hombre trajo a Ginger. Jane se quedó parado mientras nos frotaban y limpiaban. Nunca me limpiaron con tanta ligereza y rapidez como aquel anciano. Cuando terminó, Jane se acercó y me palpó, como si pensara que no podía estar completamente limpio, pero encontró mi pelaje tan limpio y suave como la seda. Bueno, dijo, yo creía que era bastante rápido y nuestro John más rápido aún, pero tú superas a todos los que he visto por ser rápido y minucioso al mismo tiempo. La práctica hace la perfección, dijo el torcido mozo de cuadra, y sería una lástima que no fuera así. 40 años de práctica y todavía no es perfecto. ¡Ja! Eso sería una lástima. Y en cuanto a ser rápido, bendito sea. Eso es solo una cuestión de hábito. Si se adquiere el hábito de ser rápido, es tan fácil como ser lento. Más fácil, diría yo. De hecho, no está bien para mi salud el estar apiñando un trabajo el doble de tiempo del necesario. Bendito sea. No podría silbar si me arrastrara sobre mi trabajo como hacen algunos. Verás, he estado con los caballos desde que tenía 12 años, en los establos de casa y en los de carreras. Y siendo pequeño, verás, fui jockey durante varios años. Pero en Goodwood, verás, el césped estaba muy resbaladizo y mi pobre Larkspur tuvo una caída y me rompí la rodilla. Así que, por supuesto, ya no fui útil allí. Pero no podía vivir sin los caballos. Por supuesto que no podía. Así que tomé los de los hoteles y puedo decir que es un verdadero placer manejar un animal como este. Bien criado, bien educado, bien cuidado. Bendito sea. Puedo decir cómo se trata un caballo. Dadme el manejo de un caballo durante 20 minutos y os diré qué clase de cuidador ha tenido. Mirad este, agradable, tranquilo, se da la vuelta tal y como queréis, levanta las patas para que se las limpien, o cualquier otra cosa que querráis. Luego encontraréis a otro, inquieto, intranquilo, que no se mueve de la manera correcta, o que empieza a cruzar el establo, que levanta la cabeza en cuanto os acercáis a él, que pone las orejas y que parece que os tiene miedo, o que os da vueltas con los talones. Pobrecitos, sé qué tipo de trato han recibido. Si son tímidos, los hace sobresaltarse o ser temerosos. Si son alborotados, los hace viciosos o peligrosos. Sus temperamentos se hacen sobre todo cuando son jóvenes. Bendito sea, sean como niños, edúcalos en el camino que deben seguir. Como dice el buen libro, y cuando sean viejos no se apartarán de él. Si tienen oportunidad, claro. Me gusta oírte hablar, dijo Jane. Así lo establecemos en casa de nuestro amo. ¿Quién es tu amo, joven? Si es una pregunta adecuada. Por lo que veo, creo que es un buen señor. Es el terrateniente Gordon, de Birtwick Park, al otro lado de las colinas de Beacon, dijo Jane. Ah, sí es, así es. He oído hablar de él. Buen juez de caballos, ¿no es así? El mejor jinete del condado. Creo que lo es,
dijo Jane, pero ahora monta muy poco, desde que mataron al pobre y joven amo. Ah, pobre caballero, lo leí todo en el periódico en su momento. Fue un mal trabajo. También murió un buen caballo, ¿no es así? Sí, dijo Jane, era una criatura espléndida, hermano de este, e igual a él. Lástima, lástima, dijo el viejo. Era un mal lugar para saltar. Sí lo recuerdo. Una delgada valla en la parte superior, un banco empinado hacia el arroyo, ¿no es así? No hay oportunidad para que un caballo vea por dónde va. Ahora bien, estoy a favor de la equitación audaz tanto como cualquier hombre. Pero aún así hay algunos saltos que solo un viejo y experto cazador tiene derecho a dar. La vida de un hombre y la de un caballo valen más que la cola de un zorro. Al menos yo diría que debería ser así. Durante este tiempo, el otro hombre había terminado con Ginger y había traído nuestro maíz, y Jane y el viejo salieron juntos del establo. Capítulo 16. El fuego. Más tarde, por la noche, el segundo mozo de cuadra trajo el caballo de un viajero, y mientras lo limpiaba, un joven con una pipa en la boca entró en el establo para cotillear. «Towler», dijo el mozo de cuadra, «sube la escalera al desván y pon un poco de heno para este caballo. ¿Quieres?» «De acuerdo», dijo el otro, y subió por la trampilla, y le oí atravesar el suelo por encima y poner el heno. Jane entró a mirarnos por última vez, y luego la puerta se cerró con llave. No puedo decir cuánto tiempo había dormido, ni qué hora de la noche era, pero me desperté muy incómodo, aunque apenas sabía por qué. Me levanté, el aire parecía espeso y asfixiante. Oí toser a Ginger, y uno de los otros caballos parecía muy inquieto. Estaba bastante oscuro y no podía ver nada, pero el establo parecía lleno de humo y apenas sabía cómo respirar. La trampilla se había quedado abierta y pensé que era por ahí por donde había entrado. Escuché y oí una especie de ruido suave y apresurado, y un crujido y chasquido bajos. No sabía qué era, pero había algo en el sonido tan extraño que me hizo temblar. Los demás caballos se habían despertado, algunos tiraban de los cabestros y otros pataleaban. Por fin oí pasos fuera, y el mozo de cuadra que había montado el caballo del viajero irrumpió en el establo con una linterna, y empezó a desatar los caballos y a intentar sacarlos. Pero parecía tener tanta prisa y estar tan asustado que me asustó aún más. El primer caballo no quiso ir con él. Probó con el segundo y el tercero. Tampoco se movieron. A continuación se dirigió a mí y trató de sacarme del establo a la fuerza. Por supuesto, fue inútil. Nos probó a todos por turnos y luego abandonó el establo. Sin duda éramos muy tontos, pero el peligro parecía estar en todas partes, y no había nadie en quien confiar, y todo era extraño e incierto. El aire fresco que había entrado por la puerta abierta facilitaba la respiración, pero el ruido de las ráfagas en lo alto se hacía más fuerte, y cuando miré hacia arriba, a través de los barrotes de mi estante vacío, vi una luz roja que parpadeaba en la pared. Entonces oí un grito de ¡fuego! En el exterior, y el viejo conserje entró silenciosa y rápidamente. Sacó un caballo y se dirigió a otro, pero las llamas seguían rodeando la trampilla, y el rugido en lo alto era espantoso. Lo siguiente que oí fue la voz de Jane, tranquila y alegre como siempre.
Vamos, mis bellezas, es hora de que nos vayamos, así que despierten y vengan. Yo estaba más cerca de la puerta, así que él se acercó a mí primero, dándome una palmadita al entrar. Vamos, azabache con tu brida, mi muchacho, pronto saldremos de este sofoco. Luego se quitó el pañuelo del cuello y me lo ató ligeramente sobre los ojos y dándome palmaditas y engatusándome, me sacó del establo. A salvo en el patio, me quitó el pañuelo de los ojos y gritó: «¡Que alguien lleve este caballo mientras yo vuelvo por el otro!». Un hombre alto y ancho se adelantó y me llevó, y Jane volvió a entrar en el establo. Yo lancé un relincho agudo cuando lo vi partir. Ginger me dijo después que aquel relincho era lo mejor que podía haber hecho por ella, pues si no me hubiera oído fuera, nunca habría tenido valor para salir. Hubo mucha confusión en el patio. Los caballos fueron sacados de otros establos y los carruajes y carros sacados de las casas y cobertizos para que las llamas no se extendieran más. Al otro lado del patio, las ventanas estaban abiertas y la gente gritaba todo tipo de cosas, pero yo mantenía la vista fija en la puerta del establo, donde el humo salía más denso que nunca y podía ver destellos de luz roja. En ese momento oí, por encima de todo el alboroto y el ruido, una voz fuerte y clara que supe que era la del amo. «James Hallward, James Hallward, ¿estás ahí?». No hubo respuesta, pero oí el estruendo de algo que caía en el establo y al momento siguiente di un fuerte relincho de alegría, pues vi a James que venía a través del humo llevando a Ginger con él. Ella tosía violentamente y él no podía hablar. «Mi valiente muchacho», dijo el amo poniéndole la mano en el hombro, «¿estás herido?». James negó con la cabeza, pues aún no podía hablar. «Sí», dijo el hombre grande que me sostenía, «es un muchacho valiente y no se equivoca». «Y ahora», dijo el maestro, «cuando hayas recuperado el aliento, Jane, saldremos de este lugar tan rápido como podamos». Y nos dirigíamos hacia la entrada, cuando desde la plaza del mercado llegó un sonido de pies al galope y fuertes ruedas que retumbaban. «¡El camión de bomberos! ¡El camión de bomberos!», gritaron 2 o 3 voces. «¡Apártense! ¡Abran el paso!». Y con un estruendo sobre las piedras, 2 caballos se precipitaron al patio con el pesado camión detrás. El bombero saltó al suelo. No hubo necesidad de preguntar dónde estaba el fuego, pues ardía en una gran llamarada desde el tejado. Salimos tan rápido como pudimos a la amplia y tranquila plaza del mercado. Las estrellas brillaban y, salvo el ruido que había detrás de nosotros, todo estaba en calma. El amo nos condujo a un gran hotel situado al otro lado y tan pronto como llegó el conserje, dijo: «Jane, ahora debo apresurarme a ir a ver a la señora. Te confío los caballos por completo. Ordena lo que creas necesario». Y con eso se fue. El amo no corrió, pero nunca había un mortal caminar tan rápido como lo hizo aquella noche. Hubo un sonido espantoso antes de que entráramos en nuestros establos. Los gritos de aquellos pobres caballos que habían quedado quemándose hasta morir en el establo. Fue muy terrible y nos hizo sentir muy mal tanto a Ginger como a mí. Sin embargo, nos acogieron y nos dieron un buen trato. A la mañana siguiente, el amo vino a ver cómo estábamos y a hablar con James. No oí gran cosa, porque el mayordomo me estaba frotando.
pero pude ver que James parecía muy feliz y pensé que el amo estaba orgulloso de él. Nuestra patrona se había alarmado tanto por la noche que el viaje se aplazó hasta la tarde, de modo que James tuvo la mañana libre y fue primero a la posada para ver nuestros arreos y el carruaje, y luego para saber más sobre el incendio. Cuando regresó, le oímos contárselo al tabernero. Al principio nadie podía adivinar cómo se había producido el incendio, pero al final un hombre dijo que había visto a Dick Towler entrar en el establo con una pipa en la boca. Y cuando salió, no tenía ninguna, y fue al barril por otra. Entonces el mozo de cuadra dijo que le había pedido a Dick que subiera a la escalera para poner un poco de heno, pero le dijo que dejara primero la pipa. Dick negó haberse llevado la pipa, pero nadie le creyó. Recordé la regla de nuestro John Manley de no permitir nunca una pipa en el establo, y pensé que debería ser la regla en todas partes. James dijo que el techo y el suelo se habían derrumbado y que solo quedaban en pie las paredes negras. Los dos pobres caballos que no pudieron salir estaban enterrados bajo las vigas y tejas quemadas. Capítulo 17. La charla de John Manley. El resto de nuestro viaje fue muy fácil, y poco después de la puesta del sol llegamos a la casa del amigo de mi amo. Nos llevaron a un cómodo y limpio establo. Había un amable cochero que nos hizo sentir muy cómodos y que pareció preocuparse mucho por James cuando se enteró del incendio. «Hay una cosa muy clara, joven», dijo. «Tus caballos saben en quién pueden confiar. Es una de las cosas más difíciles del mundo sacar a los caballos de un establo cuando hay un incendio o una inundación. No sé por qué no salen, pero no lo hacen, ni uno de cada 20. Nos detuvimos 2 o 3 días en este lugar y luego regresamos a casa. Todo fue bien en el viaje. Nos alegramos de estar de nuevo en nuestro propio establo y John se alegró igualmente de vernos. Antes de que él y James nos dejaran por la noche, James dijo: «Me pregunto quién vendrá en mi lugar». «El pequeño Joe Green», dijo John. «¿El pequeño Joe Green? Pero es un niño». «Tiene 14 años y medio», dijo John. «Pero es un tipo tan pequeño». «Sí, es pequeño, pero es rápido y dispuesto y de buen corazón también. Y entonces él desea mucho venir, y a su padre le gustaría, y sé que al maestro le gustaría darle la oportunidad. Me dijo que si yo creía que no serviría, buscaría un niño más grande. Pero yo le dije que estaba de acuerdo en probarlo durante 6 semanas. «¿6 semanas?» dijo James. «Porque pasarán 6 meses antes de que pueda ser muy útil. Te dará mucho trabajo, John». «Bueno», dijo John con una carcajada. «El trabajo y yo somos muy buenos amigos. Nunca le he tenido miedo a trabajar». «Eres un hombre muy bueno», dijo James. «Ojalá pueda llegar a ser como tú». «No suelo hablar de mí mismo», dijo John. «Pero como te vas a alejar de nosotros para salir al mundo, a cambiar por ti mismo, te diré cómo veo yo estas cosas. Yo tenía la misma edad que Joseph cuando mi padre y mi madre murieron de fiebre, con 10 días de diferencia, y nos dejaron a mí y a mi hermana lisiada, Nelly, solos en el mundo, sin ningún pariente al que pudiéramos pedir ayuda. Yo era un granjero y no ganaba lo suficiente para mantenerme, y mucho menos a los dos, y ella habría ido al asilo de no ser por nuestra ama. Nelly la llama su ángel y tiene derecho a hacerlo.
Ella fue y alquiló una habitación para ella con la vieja viuda Mallet y le dio tejidos y labores de aguja cuando pudo hacerlo. Y cuando estuvo enferma, le envió cenas y muchas cosas agradables y cómodas, y fue como una madre para ella. Luego el amo me llevó al establo bajo el viejo Norman, el cochero que había entonces. Tenía mi comida en la casa y mi cama en el desván, y un traje y 3 chelines a la semana, para poder ayudar a Nelly. Luego estaba Norman, que podría haberse dado la vuelta y decir que a su edad no podía preocuparse por un niño crudo de la cola de arado, pero era como un padre para mí, y se tomaba infinitas molestias conmigo. Cuando el viejo murió, algunos años después, yo ocupé su lugar, y ahora, por supuesto, tengo el mejor salario, y puedo esperar un día de lluvia o un día de sol, según sea el caso. Y Nelly es tan feliz como un pájaro. Así que ya ves, Jane, que no soy el hombre que debería levantar la nariz ante un niño pequeño. Jane, con un espesor en su voz, dijo: «Has sido mi mejor amigo. Espero que no me olvides». «No, muchacho, no», dijo John, «y si alguna vez puedo hacerte un bien, espero que no me olvides». Al día siguiente, Joe vino a los establos para aprender todo lo que pudiera antes de que Jane se fuera. Aprendió a barrer el establo, a traer la paja y el heno, comenzó a limpiar los arneses y ayudó a lavar el carruaje, ya que era demasiado bajo para hacer nada en el aseo de Ginger y de mí. Jane le enseñó sobre Merryleg, ya que él iba a estar a cargo de él, bajo la dirección de John. Era un pequeño y brillante compañero. Siempre llegaba silbando al trabajo. Merryleg estaba muy molesto por haber sido maltratado, como él decía, por un chico que no sabía nada. Pero hacia el final de la segunda semana me dijo confidencialmente que creía que el chico saldría bien. Por fin el día en que James tuvo que dejarnos llegó. Alegre como era siempre, aquella mañana parecía bastante desanimado. «Verás», le dijo a John, «dejo muchas cosas atrás, mi madre y Betsy y tú, y un buen amo y una buena ama, y luego los caballos y mi viejo Merryleg. En el nuevo lugar no habrá un alma que conozca. Si no fuera porque tendré un puesto más alto y podré ayudar mejor a mi madre, creo que no me habría decidido. Es un verdadero apuro, John». «Sí, Jane, muchacho, así es, pero no deberías pensar mucho en ti mismo. Si pudieras salir de tu casa por primera vez y no sentirlo. Anímate, harás amigos allí. Y si te va bien, como estoy seguro de que lo harás, será algo muy bueno para tu madre, y ella estará bastante orgullosa de que hayas llegado a un lugar tan bueno como ese». Así que John le animó, pero todos lamentaron la pérdida de Jane. En cuanto a Merryleg, se lamentó de él durante varios días, y perdió el apetito. Así que John lo sacó varias mañanas con las riendas sueltas, cuando me ejercitaba, y trotando y galopando a mi lado, recuperó el ánimo del pequeño, y pronto se puso bien. El padre de Joe venía a menudo a ayudarle un poco, ya que entendía el trabajo, y Joe se esforzaba mucho por aprender, y John estaba muy animado con él.